Para comenzar a hablar acerca del combate contra los malos pensamientos, vamos primeramente a hablar sobre el pensamiento o los pensamientos buenos y malvados. Fíjense, rara vez ocurre que la consolación o la desolación sea duradera. Normalmente dura poco, en verdad. Normalmente se alteran. A pesar de todo, son un cierto estado del corazón, un sentimiento que durante algún tiempo domina sobre todos los demás. De los estados del corazón hablan a menudo los autores espirituales orientales. Ya en el siglo V, Diádoco, obispo de Foticé, describe expresivamente estos cambios de sentimientos en el corazón. Sin embargo, no se contentaba con observaciones generales. Intentó un análisis psicológico para explicar cómo comienzan dichos estados interiores y cómo se desarrollaban. Los autores posteriores, o sea, después de él, especialmente los de la tendencia esicásticas, perfeccionaron estas reflexiones. Y así nació la enseñanza sobre los 5 grados o incluso más, a través de los cuales el pensamiento penetra en el corazón. Y es precisamente de estos 5 grados que les quiero hablar ahora en esta primera parte. En primer lugar, se parte del principio establecido ya por Orígenes, padre de la iglesia. Y Orígenes decía, la fuente y comienzo de todo pecado es un pensamiento. Así que se lo repito, la fuente y comienzo de todo pecado es un pensamiento. El corazón del hombre, decía él, como dice, es un paraíso mientras no entra en él la serpiente. Es la tierra prometida, en la cual los filisteos arrojan sus lanzas, es decir, los malos pensamientos, las sugestiones. Es obvio que el pensamiento como tal puede ser bueno y llegar a ser padres de las virtudes también. Pero como les dije, el pensamiento puede ser bueno o malo. Pero bueno, en este contexto, sin embargo, los autores hablan solo de los pensamientos malos. Los llaman carnales, los llaman diabólicos, impuros, etc. No pueden tener su origen en nuestro corazón porque nuestro corazón está creado por Dios, que es bueno. Esos pensamientos vienen de fuera, decían ellos. Ni siquiera son verdaderos pensamientos, sino más bien imágenes de la fantasía, a las cuales se añade enseguida una sugestión para realizar algo malo. San Máximo el Confesor ilustra este estado con ejemplos tomados de la vida cotidiana. No es mala la facultad de pensar, ni siquiera la misma acción de pensar. Él decía, por ejemplo, no es mala la mujer, no es malo pensar en una mujer, pero la imagen de una mujer en la mente de un hombre raramente permanece pura. Así que se mezcla con ello cierto impulso carnal. Por eso que dice que el pensar en una mujer normalmente eso provoca un pensamiento pues malo, porque se mezcla, esto es impulso carnal. De modo parecido, no es tampoco malo el dinero, tampoco es malo, ni tampoco el vino. No todo, pues las cosas, ¿verdad?, que aparentemente son malas en sí. Con todo, puede llegar a ser piedra de pecado, sí. El vino, el dinero, la misma mujer puede llegar a ser una piedra de pecado. De aquí vamos a pasar entonces a ver los 5 grados de penetración. Dado que todos los malos pensamientos provienen de fuera y no pertenecen a nuestro modo de pensar natural, penetran en el corazón lentamente. Por ahí que se llaman los 5 grados de penetración. ¿Cómo penetran estos pensamientos en nuestro corazón? La mayor parte de los autores bizantinos indican 5 grados. 5 grados que vamos a ver ahora. El primer grado se llama sugestión, contacto. Es como
la primera, diríamos, el primer acercamiento. Es la primera imagen de la fantasía, la primera idea, el primer impulso. Un avaro, por ejemplo, ve el dinero y le viene una idea. Podría esconderlo, piensa él. De modo parecido se imponen las imágenes carnales, el pensamiento de ser superior, etcétera, el impulso para dejar de trabajar y demás cosas. No decidimos nada, en principio. Constatamos simplemente que se nos ofrece la posibilidad de hacer el mal y el mal se presenta de una forma agradable. Normalmente vemos el mal como de algo agradable. En definitiva, después les contaré una anécdota acerca de esto. Los neófitos en la vida espiritual se asustan y confiesan que han tenido malos pensamientos, incluso en la iglesia y durante la oración. Dicen ellos, he tenido un mal pensamiento en la iglesia, cuando estaba orando. En definitiva, no es un mal pensamiento, como ya estamos mirando. Un ejemplo muy bonito es el de San Antonio Abad. San Antonio Abad hizo subir al tejado a un discípulo suyo que se lamentaba amargamente de sus malos pensamientos y le ordenó que atrapara el viento con la mano. Le dijo San Antonio, atrapa el viento con la mano allá en el tejado. Si no puedes atrapar el viento, mucho menos cogerás con la mano los malos pensamientos. Quería demostrar así que en estas primeras sugestiones no existe ninguna culpa y que no podemos librarnos de ellas mientras vivamos. Se parecen a las moscas que se hacen más molestas cuando impacientemente tratamos de alejarla. Así que vemos esta primera parte, esta sugestión, y concluimos que todavía eso no es un mal pensamiento. El segundo grado se llama cologio, o sea, el diálogo que uno puede tener con el pensamiento o con esa sugestión. Recordamos el relato del Génesis capítulo 3 y la imagen de Eva conversando con la serpiente. Fíjense, hermanos y hermanas, si no atendemos la primera sugestión, se va igual como ha llegado, no pasa nada. O sea, si no nos colocamos, si no nos ponemos, como dice uno, a ponerle asunto, si uno no comienza a dialogar con la sugestión o con ese contacto, pues no pasa nada. Pero el hombre normalmente se deja provocar y empieza a reflexionar. Por ejemplo, el avaro dice, si cojo ese dinero, lo meto en el banco. Luego le viene a la mente que esto no es honesto, porque otros deberían saber de ese dinero. Luego piensa que sería mejor mantenerlo oculto. No es capaz de decidir nada. Pero la cuestión del dinero permanece en su cabeza durante toda la jornada. De modo parecido sucede a quien ha entrado en cólera, ¿verdad? Quien, como dice uno, tiene una cólera, dice en buen dominicano, hace un pique. ¿Sí? Durante largo tiempo se ocupa de quien le ha encolerizado. Comienza a pensar en esa persona. Se imagina que lo golpea, lo ofende, le dice cosas negativas. Luego lo perdona generosamente. Luego de nuevo reflexiona sobre lo que podría hacer. Lo olvida solo después de mucho tiempo. ¿Qué culpa tiene el que anda en estas conversaciones interiores? Se pregunta uno. ¿Qué culpa hay ahí? ¿Cómo se puede llamar a eso? El que no ha decidido nada, no puede haber pecado. Pero cuánto tiempo y cuánta energía vital se pierde con estos insensatos diálogos interiores. Así que, fíjense, esta es la segunda parte. Cuando nos ponemos a dialogar, a perder el tiempo, como quien dice, esas cosas. Pero en verdad no hay un pecado todavía porque no se ha decidido nada. Usted no ha decidido nada, no ha hecho nada todavía. El tercer estado se llama combate. Un pensamiento que tras un largo coloquio se instala en el corazón, no se deja arrojar fácilmente. El hombre sensual tiene una fantasía tan contaminada de las imágenes impuras que no logra librarse de ellas fácilmente. Se la imagina donde quiera que está. Todo lo que ve, ahí va, lo busca.
es todavía libre de no consentir. Puede y debe salir victorioso, pero cuesta mucho trabajo. Debe combatir, debe luchar para salir victorioso de esa situación. El cuarto estadio es el consenso. ¿Quién ha perdido, como que dice, mejor dicho, la batalla? Pues decide ejecutar a la primera ocasión lo que el pensamiento maligno le sugiere, le dice: haz esto, aquello. Por eso el que perdió la batalla del combate, o sea, en el combate, el que se dejó llevar, comienza inmediatamente en este cuarto estadio a que el consenso, a ejecutar, a hacer las cosas. En este estadio se comete pecado en sentido auténtico, y aunque no se manifestara exteriormente, el pecado permanece interiormente. Se trata de lo que la moral llama pecado de pensamiento. Fíjense que en este cuarto estado es donde está realmente el pecado de pensamiento. ¿Cuándo? Cuando se combate, y se pierde el combate, entonces comienza este consenso. Finalmente, el quinto estadio es la pasión. Quien sucumbe a los pensamientos malignos a menudo debilita progresivamente su carácter. Nace una constante inclinación al mal que puede ser tan fuerte que es muy difícil resistirse a ella. Es la pasión que hace al hombre esclavo. Y este momento es un momento muy difícil para una persona. Por eso no se debe de llegar nunca a este momento de la pasión, en donde las personas ya, como quien dice, se deslumbran por esto y quieren venganza y la ejecutan y lo hacen como con tanto cariño, con tanto amor. Ejecutan el mal. Por esa razón es la pasión que hace al hombre esclavo. Esa persona ya es una esclava del mal. Ojalá que el Señor nos libre de llegar a ese momento en nuestras vidas.